Mi nombre es Xóchitl Coromoto González Arteaga. Soy alumna de la licenciatura de Nutrición Aplicada de la materia de Farmacología en Nutrición. Les presentaré el trabajo de asignación a cargo del docente. Comenzaremos con la definición de farmacología, que es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos. En cuanto a la nutrición, es la ciencia que estudia la forma en que un organismo utiliza la energía de los alimentos para poder mantenerse y crecer mediante el análisis de los procesos por los cuales ingiere, digiere, absorbe y transporta, utiliza y extrae los nutrientes esenciales para la vida y su interacción con la salud y la enfermedad. La farmacología tiene dos ramas principales: la farmacocinética, que es la parte que estudia la evolución, es decir, las concentraciones del medicamento en el organismo en función del tiempo y de la dosis. Nos da una descripción de lo que ocurre con el fármaco desde que entra al organismo hasta que éste es excretado. Y la farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción cuando interactúan con su diana en función de las concentraciones del fármaco en su lugar de acción. El mecanismo de acción se define como el resultado de la interacción entre componentes macromoleculares en el organismo que inician cambios bioquímicos y fisiológicos. Por su parte, la biodisponibilidad se define como el grado y la velocidad con que una forma activa, o sea, el fármaco o uno de sus metabolitos, accede a la circulación y logra alcanzar su lugar de acción. La biodisponibilidad depende principalmente de las propiedades de la forma farmacéutica, es decir, si el medicamento se presenta en forma de inyección, cápsulas, ungüentos, etcétera. El proceso LADME, que está conformado por 5 pasos, describe la farmacocinética del medicamento. El primer paso es la liberación, en donde al tomar el medicamento por vía oral, lo primero que tiene que ocurrir es que se libere de la forma farmacéutica de la que forma parte y se disuelve en el medio. El segundo paso es la absorción. Una vez disueltos los fármacos, avanzan por el organismo y se van absorbiendo a lo largo del aparato digestivo. El intestino delgado es el tramo del tracto gastrointestinal especializado en ello. El fármaco se absorbe y circula libremente o unido a formas plasmáticas. El tercer paso es la distribución. Tras el acceso del fármaco al organismo por el torrente sanguíneo, este debe de viajar hasta el lugar donde se encuentra la patología que debe de curar. La distribución adecuada del fármaco depende de las características como la liposolubilidad o el grado de unión a las proteínas plasmáticas. El cuarto paso es el metabolismo. Desde el momento en que se ingiere el medicamento, nuestros órganos se encargan de protegernos frente a sustancias extrañas. Necesitamos inactivar los tóxicos cuando ya no hagan falta. Este proceso se produce principalmente en el hígado y consiste en convertir o transformar químicamente los fármacos en compuestos más fácil de eliminar. Por último, el quinto paso es la excreción. Los fármacos son expulsados de nuestro organismo mediante el proceso de excreción. Estos se pueden eliminar tras la metabolización o se pueden eliminar inalterados. Las vías de salida son diversas. Entre las más importantes están las vías urinarias y biliar entérica, pero también
pueden excretarse los medicamentos por vía del sudor, saliva, leche y epitelios descamados. Existen diferentes vías de acceso para que el medicamento entre al organismo. Están en primer lugar las vías enterales o entéricas, donde los fármacos o alimentos llegan directamente al tracto digestivo. Hay tres vías principales enterales. Está la oral, donde el medicamento se administra directamente por la boca para su deglución y paso por el tubo digestivo. Está la vía sublingual, donde los medicamentos que se administran bajo la lengua cuentan con una superficie de absorción pequeña pero de acción rápida. Y también encontramos dentro de las vías entéricas la vía rectal. El medicamento se administra por el recto y generalmente tiene un efecto local. Esta vía resulta útil en pacientes que presentan vómito o se encuentran en estado inconsciente. El siguiente tipo de vías de acceso para los medicamentos son las vías parentales. Cuando un medicamento es administrado mediante una aguja atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección, los fármacos se absorben de forma muy activa. Dentro de estas vías de acceso tenemos la intradérmica, donde el fármaco se inyecta en la capa dérmica de la piel justo por debajo de la epidermis. Tenemos la vía intramuscular, donde los fármacos son inyectados, se difunden entre las fibras musculares. En tercer lugar tenemos la subcutánea, que es la inyección de un fármaco en el tejido adiposo, y la intravenosa, que es directamente a la vena y que permite tener un acceso del medicamento de forma muy rápida y se alcanza la concentración deseada casi inmediatamente. Por último tenemos otras vías de acceso como son la intraósea, la oftálmica, la ótica, la nasal, la inhalatoria y la tópica. Existe una relación entre la farmacología y la nutrición, y esta es la siguiente. Muchos alimentos y fármacos, al tener la misma vía de entrada al organismo, experimentan un efecto el uno sobre el otro, lo cual quiere decir que uno de los dos modifica la acción que el otro debería tener en el organismo, retardándola o disminuyéndola. Por lo tanto, al estar bajo un tratamiento médico, es necesario saber si existirá alguna interacción de los fármacos con los alimentos que consumimos. Hay diferentes tipos de interacción. En primer lugar está la interacción alimento-medicamento, que es la influencia que tienen los alimentos sobre los fármacos. La significación clínica de la influencia de los alimentos sobre los fármacos depende de las características de los medicamentos. Así, aquellos medicamentos que presentan un margen terapéutico estrecho o requieren una concentración plasmática sostenida son más susceptibles a ser afectados por los alimentos que se consumen y tener una interacción de tipo alimento-medicamento. El segundo tipo de interacción es la medicamento-alimento, que es la influencia de los fármacos sobre el aprovechamiento de los nutrientes y sobre el estado nutricional. Es especialmente problemática con el empleo de fármacos de uso crónico y en poblaciones especialmente sensibles como los ancianos. Dentro de los grupos vulnerables a sufrir de estas interacciones medicamento-alimento están los siguientes:
los adultos mayores, ya que comúnmente están polimedicados. En segundo lugar está la población automedicada. Estos tienen un factor de riesgo más alto para la aparición de efectos adversos o inesperados de los tratamientos farmacológicos. También dentro de los grupos vulnerables están los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya que estos deben de ser tratados por numerosos trastornos asociados y suelen también presentar cuadros de desnutrición. En las poblaciones con regímenes especiales se han descrito algunas interacciones con manifestaciones clínicas en individuos que durante un tratamiento farmacológico han cambiado de forma brusca sus hábitos alimentarios. La acción de los medicamentos también se puede ver afectada por el estado nutricional del paciente. La desnutrición y malnutrición, o sea, obesidad, interfiere en los procesos de absorción, distribución y acción de los medicamentos. Varios micronutrientes son componentes activos de los sistemas enzimáticos de los microsomas utilizados para el metabolismo de los medicamentos, con capacidad reducida en estados deficitarios. Las recomendaciones generales para el paciente que está bajo tratamiento farmacéutico son las siguientes: no tomar determinados medicamentos junto con algunos alimentos. Aconsejar sobre los tiempos más convenientes de ingestión de medicamentos en relación con las comidas. Se debe de orientar cuando el paciente toma varios medicamentos, cuáles puede tomar juntos y cuáles debe tomar solos. Se debe recomendar tomar con agua simple, con el estómago vacío y 1 hora antes o 2 horas después de la ingesta de alimentos. Se debe revisar la dieta habitual del paciente, orientándole sobre los alimentos que debe evitar. Y muy importante es evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento farmacéutico. En esta materia se han tenido algunos logros de aprendizaje, como son los siguientes. Se logró conocer los conceptos básicos de la farmacología, así como la historia de la misma, desde las culturas antiguas hasta la creación de la primera revista especializada. Se conoció cuáles son las diferentes vías de acceso de los fármacos al organismo, lo que es el mecanismo de acción de los fármacos, el sistema LADME, que describe el recorrido que realizan los medicamentos por el organismo y su acción durante el mismo. Se aprendió sobre la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. Se conocieron distintos tipos de interacciones que existen entre los medicamentos y los alimentos y cómo afecta la presencia de uno a la acción del otro sobre el organismo. Como conclusiones, tenemos que todos los conocimientos adquiridos en la materia son indispensables para el correcto desempeño del nutriólogo que trabaja tanto en hospitales como en clínicas o consultorios. El manejo del conocimiento de cómo se llevan a cabo las interacciones entre alimentos y medicamentos y cuáles son las más importantes permitirán estructurar planes alimenticios que beneficien a cualquier tipo de paciente, desde aquel que solo quiere llegar a su peso ideal hasta aquel que sufre cualquier tipo de enfermedad crónica y requiere mantener una buena calidad de vida sin que existan interacciones entre su tratamiento farmacéutico y su alimentación.